Muy bien, estamos dejando todo listo y ya estamos ya. Listo. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ahora sí, expandimos por acá. Hoy día, en Historia del Perú, vamos a repasar las teorías del poblamiento americano hasta las corrientes libertadoras, ¿eh? Hasta las corrientes libertadoras. Hablemos un poquito de las teorías del poblamiento americano. ¿Sabían ustedes que sobre esto hay diversas tesis o hipótesis, si quiere usted llamarlo? Ese mapita nos va a ilustrar un poco cómo se dio este tema del poblamiento americano. Podemos ver por acá una primera teoría, la teoría autoctonista, una teoría que sostiene que el hombre es propio o autóctono de América. Esta teoría la propone el argentino Florentino Mellino. Florentino Mellino creía que el hombre surge en América. Él publicó una obra titulada Antigüedad del hombre de la plata. Y es que si vamos al mapa un instante, vamos al mapa, profe. Si vamos al mapa y nos ubicamos en América del Sur, ahí está América del Sur, según el señor Florentino Mellino, el llamado Homus pampeanus o hombre de las pampas argentinas se va a desarrollar en esta zona de la Patagonia, ¿verdad? Sino que Florentino Mellino, aparte de decir que el hombre surge en América, sostiene que el hombre surge en la era terciaria, cosa bien complicada de aceptar y creer. ¿Por qué, profesor? Porque según los científicos de aquel momento, el hombre surge en la era cuaternaria. Y Amellino salió con que el hombre era de la era terciaria y encima de América. Bueno, un investigador como Ale Harlica sometió a pruebas las evidencias que había presentado Florentino Amellino. Las analizó y llegó a las siguientes conclusiones. Primera conclusión. Los restos que presentó Florentino Amellino no eran de la era terciaria, sino de la era cuaternaria. Segundo, había restos de monos platirrinos, de tigres dientes de sable y algunos restos humanos, pero no correspondían a la era terciaria como decía él. Por lo tanto, la teoría de Florentino Amellino fue totalmente descartada. No, no puede afirmarse que el hombre surge en América. Esta teoría autoctonista quedó descartada. Sin embargo, van a surgir teorías muy importantes. Por ejemplo, la teoría inmigracionista. La palabra inmigracionista tiene que ver con extranjero, foráneo, ¿verdad? Según esta teoría inmigracionista, va a haber poblamientos de diversas procedencias. Por ejemplo, podemos citar la llamada teoría asiática. Esta teoría asiática la propone Ale Harlica, el gran investigador Ale Harlica. Ale Harlica era natural de la República Checa, pero se nacionalizó estadounidense. Era profesor principal en la Universidad de Harvard. Ale Harlica es aquel que nos habla del estrecho de Bering. Otra vez tenemos que ir al mapa. Vamos al mapa. En el mapa observamos la parte asiática y la parte de América del Norte, ¿sí o no? ¿Qué cosa separa al continente asiático de América del Norte? El estrecho de Bering, profesor, el estrecho de Bering. Correcto. Dice Ale Harlica que durante esta etapa va a surgir el llamado o la llamada glaciación de Wisconsin. La humanidad vivía la etapa final del Pleistoceno, la era del hielo. Entonces, en esta zona se va a empezar a congelar. Se congeló. ¿Por qué? Hubo una glaciación. Por efectos de la glaciación, esta zona se va a empezar a congelar. Incluso dice que el nivel de agua va a descender. Y aquí se va a formar un istmo, una especie de puente, el istmo de Beringia. Y es así que por esta zona conocida como estrecho de Bering, los hombres van a poder cruzar de Asia
a Norteamérica. Esta parte de Asia viene a ser la parte rusa de Siberia, ¿no? Y acá en Norteamérica es Alaska. Así que los primeros pobladores llegarían hacia la zona de Alaska, ¿de acuerdo? Algo que podemos resaltar es que, si bien es cierto, Alejandrica explica su teoría de esta manera, él se sostiene más en las pruebas antropológicas o antroposomáticas. ¿Sabías tú que él cita como evidencias, por ejemplo, el, el cabello lacio, el cabello lisótrico? ¿Sí? Él cita como evidencia el cabello lacio o cabello lisótrico. También cita el hecho de que los americanos y asiáticos tenemos en común los ojos o la forma de los... Hay americanos que sus ojos son más rasgados que otros, ¿no? Son rasgaditos. Él le llama eso el pliegue mongólico. Pero también Alejandrica nos habla acerca de los pómulos salientes, los pómulos sobresalidos, pómulos salientes. La escasa pilosidad. La escasa pilosidad tiene que ver con el hecho de que los americanos y asiáticos tienen poca pilosidad, no como los europeos. En el caso de los europeos es abundante. Una más. Los americanos y los asiáticos tienen en común el hecho de que cuando nacen, los bebés tienen una especie de manchita que parece un moretón en la espalda, en la parte lumbar. Los bebitos tienen lo que algunos le llaman la mancha mongólica. La mancha mongólica vendría a ser un rasgo común entre asiáticos y americanos. ¿Se ha fijado usted? Hay bebitos que en su espaldita tienen una mancha a veces morada, azul o verde. Y esa manchita le acompaña los primeros años de su vida. El detalle está en que esa característica es propia de americanos y asiáticos. Según Alejandrica, estos rasgos físicos o semejanzas físicas serían prueba de que los asiáticos poblaron América, obviamente, hace miles de años. Otra teoría que podemos citar es la teoría noratlántica, que explica el señor Dennis Stanford en cooperación con el señor Bruce Brackley. Dennis Stanford y Bruce Brackley nos hablan de la teoría noratlántica. Esta teoría nos habla de unas puntas solutrenses, pero antes vamos a explicar eso de noratlántica. A ver, mi amigo, usted con el mapa de nuevo. Mira, si este es Europa, a ver, atención, atención, ¿eh? Este es Europa, ¿no? Mira, aquí estaría la parte de la península ibérica, España y Portugal, ¿sí o no? Ahí está, mira, ve. Fíjate bien, aquí ve. Península ibérica, España y Portugal. Si nosotros navegamos por aquí, por el Atlántico hacia Occidente, nos vamos a dar la vuelta, ¿no? Mira, mira, nos damos la vuelta y salimos ¿por dónde? ¿Por acá, sí o no? ¿Está bien? Pensando en el hecho de que la Tierra tiene forma esférica, aunque tú dices geoide, mira, si navegamos por Occidente así, ¿dónde salimos? Acá la parte oriental de Norteamérica, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa dice esta teoría? Que estos pobladores vienen por la parte del Atlántico Norte y vendrían navegando por acá, mira, ve, por aquí vendrían. O sea que ellos entrarían a la parte oriental de Norteamérica, porque la parte occidental es la zona del estrecho de Bering. Esa no. Por el Atlántico Norte vendrían por esta zona. Aquí se han encontrado las llamadas puntas solutrenses. Las puntas solutrenses son propias de cazadores de mamuts. ¿Sabías que en esa zona también se han encontrado unas puntas conocidas como puntas Clovis? ¿Sabes qué forma tienen? ¿Tú has visto las hojas de laurel que usa mamá para la comida? ¿Conoces las hojas de laurel? Cuando a veces mamá prepara unos tallarines rojos, un estofado, le echa las hojas de laurel. Imagínate las hojas de laurel, pero más grandes. O sea, esa forma, pero más grandes. Ya. Así eran las herramientas líticas llamadas puntas solutrenses. Solo que hay un detalle.
Esas armas son propias de Europa, porque cuando comencé este punto te dije que el punto de partida es Europa, ¿sí o no? Es decir, según la teoría noratlántica, los que van a llegar a América son europeos, son caucásicos europeos. Qué interesante, ¿ah? ¿Está bien o no? Ya, profe, ya. Pero ahora vamos a hablar un poquito de otra teoría. Repito. Ahora sí. La teoría oceánica. Esta teoría la sostiene el gran investigador Paul Rivet. Paul Rivet es aquel que nos habla o subdivide su teoría a su vez en melanésicos y polinésicos. Si acudimos al mapa otra vez, vamos al mapa, profe. En el mapa, ¿qué vamos a notar? A ver, por aquí, mírame. Esta es Oceanía, ¿sí o no? Si todo esto es Oceanía, aquí hay pequeñas islas, archipiélagos llamados Melanesia y otro archipiélago llamado Polinesia. ¿Está bien o no? Como es Oceanía, hay archipiélagos. Uno de ellos, la Melanesia, o los melanesios, y la otra, los polinésicos, por acá. Esta teoría del señor Porribe sostiene que los hombres van a venir a nuestro continente, pero van a tener que cruzar el océano. Tanto melanesios como polinesios tendrían que cruzar todo el océano Pacífico. Qué complicado, profesora. Sí, bien complicado. Pero, profe, no se olvide que hay corrientes marinas. Posiblemente la corriente ecuatorial nos ayudó. Ya, pero aún así, eran navegantes, profe. Ellos usaban unas embarcaciones llamadas catamaranes. También algunos le llaman piraguas con balancín. Catamaranes o piraguas con balancín. Sí, pero bien complicado. No, profe. De verdad, las corrientes marinas pueden haberle ayudado, la acción de los vientos. Además, ellos eran navegantes, profe, estaban acostumbrados. Bueno, si los melanesios vinieron a América, posiblemente un grupo de melanesios llegó a Centroamérica y otro grupo vino a América del Sur. Vamos a imaginar que un grupo de melanesios entró a América del Sur y se fue a la zona de Brasil. Ya, la zona de Brasil. ¿Sabías tú que ahí se ha encontrado a una raza llamada la raza Lagoa Santa? Y todo parece indicar que hay relación. Sí, claro. Por esta parte de acá vendrían los polinésicos, ¿no? Pero los polinésicos se vendrían a la parte sur, mira, ve, a la parte sur, 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 a la isla de Pascua, ve. Y por ahí entrarían. ¿Sabías tú que hay una teoría que sostiene que los polinésicos, por llegar a la parte sur de América, ellos posiblemente aportaron al idioma quechua? Se han encontrado algunas similitudes lingüísticas entre el polinésico y el quechua, de verdad. ¿En serio? ¿Qué te parece? Finalmente, vamos a pasar a otra teoría australiana. La propone Méndez Correia. El señor Méndez Correia nos explica un poquito acerca de la denominada teoría oceánica. Es posible que estos hombres hayan podido pasar por esa zona. Mira, si parten de Australia, ojo, parten de Australia descienden a Tasmania, de Tasmania a Auckland, de Auckland hacia la Antártida. ¿Qué? De nuevo, de Australia a Tasmania, de Tasmania a Auckland, de Auckland hacia la Antártida. Pero ¿cómo van a pasar por la Antártida, profe? Si eso es puro hielo. Un momentito. Cuando Méndez Correa explica esta teoría, Méndez Correa dice que ocurrió un óptimum climático. ¿Qué es óptimum? Óptimum es algo favorable.
Es decir, la zona climática en la Antártida cambió. Profe, en realidad lo que cambió es todo, porque cuando acaba el Pleistoceno, la era del hielo, comienza el Holoceno. Por ejemplo, la humanidad, profe, o sea, en este momento no vivimos Pleistoceno, no estamos en era del hielo, ¿ya? Entonces, cuando el señor Méndez Correa, dice que los hombres pasan por la Antártida, posiblemente estaba ocurriendo un cambio climático y por ahí pudo pasar y de ahí venir hacia la parte sur de América, que es Tierra del Fuego, parte de Chile, Argentina, ¿no? Tierra del Fuego. Méndez Correa nos habla acerca de similitudes sanguíneas entre pobladores de Tierra del Fuego y de Australia. En esa zona de Tierra del Fuego se han encontrado naturales hongos, tehuelches, onas, alacalufes, yagán, tehuelches, yagán, alacalufes, etc. Hay muchas teorías. Por ejemplo, hay otra teoría que, escucha, que los americanos son los que poblaron Polinesia. Es la teoría de Thor Heyerdahl, es un noruego. Él organizó una expedición llamada Kon-Tiki. Sí, el noruego Thor Heyerdahl hizo esa tesis, ¿no? ¿Qué te parece? Más o menos. Entonces, ¿las teorías cuáles son? La teoría autoctonista de Florentino Mellino, la teoría asiática de Alex Harlica, que dice que el hombre pasa por el estrecho de Bering, la teoría noratlántica de Dennis Stanford, que dice que hombres asiáticos, o perdón, europeos, y las evidencias son sus puntas solutrenses. Tenemos la teoría oceánica de Paul Ribe, que habla de melanésicos y polinésicos, y la teoría australiana de Méndez Correa, que dice que los australianos pasaron por la Antártida gracias a un óptimo climático y que sus descendientes entrarían por Tierra del Fuego, ¿verdad? ¿Qué te parece? Más o menos, ya está. Ahora pasamos a lo prometido. Vamos a la línea del tiempo. Uy, uy, uy. A ver, más o menos, una prox, 12.000 antes de Cristo. En el Perú se vivía el periodo lítico, en la etapa de los primeros pobladores. El periodo lítico se caracteriza porque el hombre es nómada, cazador, recolector, ¿sí o no? Y entre los más destacados pobladores de esta etapa, podemos citar al hombre de Piquimachay I. En Piquimachay I se va a encontrar las herramientas más elíticas más antiguas. En Piquimachay I se encontró los primeros indicios de presencia humana. ¿Por qué te dice indicio de presencia humana? Porque se encontró herramientas líticas elaboradas por el hombre. Entonces son indicios de presencia humana. ¿No le parece? ¿Está bien o no? Ya, profesor. Profe, una preguntita nomás, no se moleste. A ver, ¿quién estudia al hombre de Piquimachay? ¿Te has olvidado? El hombre de Piquimachay es estudiado por Richard McNeice. Richard McNeice lo encuentra en Ayacucho. Sin embargo, también tenemos otro punto. Al periodo lítico también pertenece, por ejemplo, Paiján, Lauricocha, ¿sí o no? Paiján, Lauricocha, Toquepala, ¿sí o no? Pero ya para el año 6000 antes de Cristo, claro, antes de Cristo, surge el arcaico inferior. Y en el arcaico inferior, ¿qué tenemos, profe? ¿Qué tenemos? En el arcaico inferior tenemos ya presencia de seminómadas. ¿Qué lo hace interesante el arcaico inferior? Que los hombres son seminómadas. Profe, no se moleste, pero ¿qué quiere decir con eso de seminómadas? Es que ya nos están mudando constantemente. En el periodo lítico no tenía una vivienda estable, ¿sí o no? En el periodo lítico paraba
mudándose por todos lados. No puede ser, ¿no? Pero en esta etapa ya no. ¿Y cuál es la razón por la que en el arcaico inferior ya los hombres no se están mudando a cada rato? La explicación es que los hombres ya varían su forma de vivir, ya tienen horticultura, ya domestican a los animales, domestican las plantas. Claro. Un ejemplo sería Nanchok. Nanchok en Cajamarca. Nanchok es estudiado por Tom Dinahai. Nanchok, ¿por qué es importante, profe? Perdone usted, ¿por qué es importante? Porque Nanchok es el primer horticultor de la historia del Perú. ¿Cómo? Claro. Nanchok es el primer horticultor de la historia del Perú. Nanchok se caracteriza porque ya tenemos calabazas, maní, quinoa, pero sobre todo calabazas. Es el primer poblador peruano que cultiva, es un horticultor. Pero además de Nanchok, tenemos al hombre guitarrero 2 que cultivó el payar, frijol ají. Tenemos al hombre de Santo Domingo, que es el primer aldeano, el primer pescador con redes. Tenemos a Telarmachay, que es el primer domesticador de camelios andinos. Por lo tanto, en el arcaico inferior tenemos a los seminómadas, domesticadores de plantas y animales. Avanzamos y más o menos para 3000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, ya tenemos el arcaico superior. En el arcaico superior, los hombres son sedentarios, son agricultores. Mira, ve, profe, son arquitectos. Ahí está. En el arcaico superior, los hombres ya construyen, pero definitivamente tienen que haber asegurado la subsistencia. En el arcaico superior, los hombres ya son agricultores, ganaderos, y un digno representante de esta etapa es Caral. Caral, ¿qué le parece? Caral, profesor, es estudiado por Rukhshadi. Rukhshadi. Caral está acá en Lima, profesor. Caral queda en el Valle de Supe, en la provincia de Barranca, profesor. Caral es importante porque es la ciudad más antigua del Perú y América. ¿Qué? ¿De verdad? Es la ciudad más antigua del Perú y América. ¿Sabía usted, profesor, que Caral fue contemporáneo a Mesopotamia y Egipto? ¿Sabía usted, profesor, que Caral se encuentra entre las civilizaciones más antiguas del mundo? Que, en primer lugar, está Mesopotamia, le sigue Egipto, luego Caral, después viene la India, China y otros. Que, gracias a Caral, Perú se ubica entre las civilizaciones más antiguas del mundo. ¿Qué te parece? Pero claro, si a mí me preguntaran, Caral tiene que ver con la ciudad más antigua del Perú y América. ¿Tú conoces Caral? ¿Has ido a Caral? Pero no está muy lejos, profe. Valle de Supe, provincia de Barranca. Norte Chico, pues. ¿Qué está en Lima? ¿En Lima, sí o no? Claro. No, pues, es que si digo que está cerca es porque es Lima. Ni siquiera te vas a ir a otra región, otro departamento. Es Lima. Ya pues, entonces, cuando usted con la familia pueda, visite Caral, ¿no? Provincia de Barranca. ¿Hay buses que van a Barranca directo, sí o no? Claro. Pasa el tiempo y ya para 1200 aproximadamente, ya tenemos el primer horizonte cultural de la historia del Perú. En el primer horizonte temprano, la cultura dominante, la cultura más importante, fue Chavín, sin discusión. Por ejemplo, estamos viendo a Chavín de Huántar, ¿sí o no? Ahí aparece el templo de Chavín de Huántar.
Y obviamente, como un representante importante, una cabeza clava, ¿sí? Esa cabeza clava de la cultura chavín. La cultura chavín es una cultura propia del Callejón de Conchucos, Ancash. La cultura chavín se va a caracterizar porque va a ser un estado teocrático. En ese estado teocrático, los sacerdotes van a tener el dominio de la sociedad, ¿sí? Los sacerdotes mandan en esa sociedad. ¿Y por qué son tan poderosos estos sacerdotes? Porque Chavín es un pueblo de agricultores. Repito, Chavín es un pueblo de agricultores. Ellos necesitan información respecto al estado del tiempo. ¿Y quién les brinda esa información? Los sacerdotes, porque en el templo de Chavín de Huántar hacen predicciones y esas predicciones son importantes para los campesinos. Pero ese prestigio de los sacerdotes Chavín era a nivel, pues, ¿de qué? De oráculos o sacerdotes especialistas. Sin embargo, ese prestigio se va a ver cuestionado el día que sus predicciones fallaran. Ellos van a sentir que los dioses o los estaban castigando o simplemente eran indiferentes. No, es que mira, por ejemplo, los Chavín eran poderosos, pero ¿qué pasaba si había un fenómeno natural? ¿Qué? Sí, por ejemplo, ¿qué tal acontecía eh, el fenómeno del niño? Tú sabes que el fenómeno del niño se caracteriza porque lluvias torrenciales, inundaciones, ¿sí o no? Entonces, el gran prestigio de los sacerdotes Chavín se va a debilitar cuando la naturaleza golpeara esta zona, ¿sí o no? Ya para el año 200, más o menos, ya hace su aparición otra etapa importante en la historia del Perú, el intermedio temprano, que el maestro Lumbrera suele llamar desarrollos regionales, ¿no? El maestro Lumbreras le llama desarrollos regionales. Al intermedio temprano pertenece, por ejemplo, la cultura nazca, una cultura cuyas características son de un Estado teocrático militarista, una cultura que hizo frente a las inclemencias del tiempo, hizo frente a la adversidad haciendo acueductos subterráneos. Claro, la cultura nazca hizo acueductos subterráneos. ¿Te acuerdas cómo se llaman esos acueductos subterráneos? ¿Te acuerdas o no? Profe, se llamaban puquios. Excelente. Se llamaban puquios. Mi pregunta es, ¿y qué es lo que más destaca en esta cultura? Sus geoglifos, profesor. Su línea de Nazca, los geoglifos. Efectivamente. Ya sabe que los geoglifos o línea de Nazca fueron estudiados primero por Toribio Mejía Césped. ¿Sí o no? Es Toribio Mejía Césped quien va a estudiar estas llamadas líneas de Nazca, o la descubre en todo caso, no es el descubridor. Pero claro, profesor, si bien es cierto, Toribio Mejía Césped lo descubre, Toribio Mejía Césped dijo que al parecer eran caminos ceremoniales, pero con el paso del tiempo llega María Reich y María Reich sostiene que se trata de un calendario astronómico agrícola. Eso planteó María Reich. Al intermedio temprano también pertenece la cultura mochica, cultura también caracterizada por un estado teocrático militarista, una cultura que sobresale por sus guacos retratos,
Pero la cultura mochica pertenece al señor de Zipán, el señor de Zipán, descubierto en Huaca Rajada, Lambayeque, ¿sí o no? Claro, el señor de Zipán fue descubierto en Huaca Rajada, Lambayeque, pero no podemos pasar por alto a la dama de Cao. Hoy por hoy, las investigaciones muestran que la dama de Cao fue muy importante en esta sociedad. Sí, la dama de Cao, una mujer gobernante, también cultura mochica. Ah, al señor Zipán lo descubre Walter Alba en Huaca Rajada, Lambayeque. A la dama de Cao lo descubre Régulo Franco en La Libertad. Sí, la dama de Cao fue descubierta en La Libertad. Seguimos avanzando en el tiempo y ya más o menos para el año 600 tenemos el Horizonte Medio, definitivamente como grandes representantes, Tiahuanaco. Tiahuanaco que fue un estado colonizador. El segundo horizonte, o llamado Horizonte Medio, tiene como representantes importantes a Tiahuanaco, una cultura de la meseta del Collao, una cultura que nos hizo aportes valiosos, como por ejemplo sus chacras elevadas llamadas Guaruguaru u Camellones, ¿verdad? Tiahuanaco nos aporta los camellones o Guaruguaru. Pero otra técnica fundamental de esta cultura tiene que ver con qué? El control de pisos ecológicos. Ojo con eso, el control de pisos ecológicos, que implicaba establecer colonias en diferentes regiones del Perú. Pero al horizonte medio o segundo horizonte también pertenece Wari, el gran imperio Wari. El gran debate es, ¿fue Wari un imperio? El gran arqueólogo Guillermo Lumbreras dice que sí. Wari nos va a aportar la gran planificación urbana. Planificación urbana. Wari hizo que la ciudad sean centros administrativos muy importantes. ¿Sabías que Wari construye ciudades, cabezas de región, prácticamente por todo el Perú? Ciudades, cabezas de región. ¿En serio? Claro, Wari. Wari es el primer imperio militarista. ¿Dónde queda Wari, profe? Ayacucho, Ayacucho. Aunque algunos a su capital le llaman Viñaque, otros prefieren llamarle simplemente Wari. Wari surge de la confluencia de tres culturas. Para que surja Wari, tres culturas van a confluir. ¿Qué culturas? La cultura Tiahuanaco, la cultura Huarpa y la cultura Nazca. Algunos al segundo horizonte o horizonte medio le llaman periodo fusional, porque se dice que para que surja Wari, aconteció la fusión de Tiahuanaco, Huarpa y Nazca. Ya más o menos para el año 1000, un aproximado, claro, surge el intermedio tardío con el poderoso estado Chimú. No olvides que un intermedio es una etapa de influencia regional. Luis Guillermo Lumbreras llama al intermedio tardío los estados regionales, ¿no? Los estados regionales. Pues si hablamos de Chimú, estamos hablando de una cultura muy poderosa en la costa norte. Su gran capital de Chimú fue Chanchán, ¿sí o no? Chanchán. Pero Chimú va a tener como contemporáneo a Sicán. Chimú, por ser intermedio tardío, fue contemporáneo a Sicán. Sicán es una cultura de Lambayeque, ¿verdad? Sicán decía tener por Dios fundador a Nailán. Cuando usted observa el Tumi, puede observar que en el Tumi
aparece un personaje con su corona. Mira bien el Tumi. Ese personaje es Naidán, según la mitología de Lambayeque. ¿Mm? Los, o la cultura lambayeque o sicán va a sobresalir por su metalurgia o orfebrería. La metalurgia o orfebrería sicán es admirable. Pregunto, ¿y qué en cuanto a Chimú? Chimú también sobresalió en orfebrería, pero lo que hoy día podemos decir con toda certeza es que Sicán influenció en Chimú. Ya para 1438, el tercer horizonte, cuando los incas, al mando de Pachacútec, los incas, al mando de Pachacútec, derrotan a los chancas. Es Pachacútec quien vence a los chancas en la batalla de Huarpampa. Pachacútec inicia la etapa imperial. Pachacútec mandó edificar Machu Picchu. Pachacútec divide el imperio en 4 suyos. No olvides que el gran organizador del imperio es Pachacútec. Ya para 1532, luego de 3 viajes realizados, ojo, luego de 3 viajes realizados, Francisco Pizarro finalmente captura en Cajamarca al Inca Atahualpa, ¿sí o no? La captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. Lo curioso de este dato es que Pizarro ya había llegado al Perú en su segundo viaje. Por eso, al segundo viaje de Pizarro también se le conoce como viaje descubridor. Y otro dato curioso es que cuando Pizarro llegó por primera vez al Perú, todavía estaba vivo Huayna Cápac. Claro, Huayna Cápac fue el Inca que lamentablemente se contagió una enfermedad para el mundo andino muy desconocida. Algunos pensaban que eran castigo los dioses. No, Huayna Cápac simplemente se había contagiado la viruela. Mm, Huayna Cápac murió. Y ahí va a surgir la pugna entre los hijos. Porque evidentemente Huayna Cápac tenía muchas esposas y muchos hijos. Sin embargo, la panaca presionó para que proclamen a Huáscar. Pero ¿sabías tú que Huayna Cápac ya había elegido a otro heredero llamado Ninan Coyuche? Sí, el auténtico heredero era Ninan Coyuche, pero curiosamente también murió. O sea que murió el Inca Huayna Cápac y también murió su príncipe. Ahí va a surgir la pugna entonces entre Huáscar y Atahualpa por el poder. Pero cuando Pizarro llega, ya se había producido una fuerte guerra civil entre atahualpistas y huascaristas, pues. Pizarro llegó en un momento en que el imperio incaico estaba dividido por una guerra civil, sectores huascaristas contra sectores atahualpistas. Si a eso le sumas que muchas etnias se van a unir a los españoles, como por ejemplo los huancas, la cosa se pone más complicada todavía. Para 1536, Manco Inca se va a rebelar. Atención, atención. Manco Inca se rebela porque Manco Inca se siente defraudado. Los españoles han entrado al Cusco, han empezado a saquear los templos, los palacios, están profanando todo. Es que los europeos tenían mentalidad mercantilista, querían oro y plata. Manco Inca organiza su rebelión y decide atacar simultáneamente 2 ciudades. ¿Qué cosa? Sí,
Manco Inca primero ataca Cusco y otro grupo atacaría Lima. ¿Pero qué va a fallar? El hecho de que muchas etnias se unen a los españoles. Había los cañaris son del actual Ecuador, los tayanes, que son piuranos, los chachapoyas selváticos de Amazonas, los chimú norteños, los huancas de la Sierra Central. Muchas etnias se unen a los españoles. Manco Inca será derrotado. Manco Inca se va a ir a Vilcabamba a dar inicio a una nueva dinastía. Manco Inca se va a Vilcabamba. Vilcabamba está en el Cusco, profe. Correcto. Pero mira lo que va a pasar, ¿ah? Mientras Manco Inca se había rebelado, ahora se pelean entre los españoles, se pelean. La primera guerra civil, atención, la primera guerra civil, pizarristas contra almagristas. Diego de Almagro, a quien vamos a llamar el viejo, para diferenciarlo de su hijo el joven, el mozo, ¿eh? Tenía su hijo que se llamaba igual que a él. Su hijo igual era Diego de Almagro, sino que para diferenciarlo, al papá le decían Almagro el viejo y al hijo Almagro el mozo. ¿De acuerdo? ¿Sabías tú que Diego de Almagro, el viejo, se subleva contra Pizarro y pretendía quitarle, arrebatarle el Cusco? Efectivamente. Y es así que en una batalla, ahí lo tienes, mira, 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 batalla de las Salinas, se enfrentan los pizarristas al mando de Hernando Pizarro, el hermano de Francisco. Hernando Pizarro, comandando a los pizarristas, obviamente, y al otro lado, Diego de Almagro con su mejor colaborador, Rodrigo de Ordóñez. ¿Qué pasó en la batalla de las Salinas? Lo derrotan Almagro. Almagro derrotado en las Salinas. Lo toman prisionero. Le hicieron una farsa de juicio, una farsa. Y lo sentencian a muerte. Almagro es sentenciado a muerte. Ya para el año 41, el hijo de Diego de Almagro, el viejo, ahora hablamos del hijo, Almagro el mozo, va a participar junto a otros almagristas, almagristas como Juan de Rada, Martín de Bilbao. Estos almagristas llegaron a pedir que Pizarro deje el poder. Entraron a su casa, empezaron a luchar contra Pizarro y lo asesinan. Pizarro es asesinado. Los almagristas asesinaron a Pizarro. Luego la autoridad española mandó un representante llamado Cristóbal Vaca de Castro. Y es así que Cristóbal Vaca de Castro derrota al Magro el Mozo. Para 1548, los encomenderos al mando de Gonzalo Pizarro. ¿Qué era un encomendero? Bueno, aquí encomienda era una cantidad de indígenas que trabaja para un español. Mano de obra. Una cantidad de indígenas que trabaja para un español es una encomienda. Mano de obra. Gonzalo Pizarro va a encabezar a los rebeldes encomenderos. Una de las primeras acciones fue hacerle la guerra al primer virrey. Él hizo la guerra al primer virrey Blasco Núñez de Vela. Lo derrotó y ordenó su ejecución. ¿Qué cosa? Pero la corona española mandó una autoridad llamada Pedro Lagasca el Pacificador, y en la batalla de Jaquijaguana le gana a Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro derrotado. Para el año 54 surgen los encomenderos pobres, los pequeños encomenderos, también llamados insatisfechos. ¿Quién fue el líder de los rebeldes insatisfechos? Francisco Hernández Girón.
Francisco René Girón desafía a la audiencia de Lima, pero finalmente, en la batalla de Pucará, Francisco René Girón es derrotado. Con la batalla de Pucará acaban con la batalla de Pucará acaban las guerras civiles. Curiosamente, Manco Inca se fue a Vilcabamba. Y allí en Vilcabamba va a gobernar con sus hijos, pues. Primero Saritupa, luego Tito Cusi Yupanqui, y el último en que Vilcabamba fue Tupamaru I. El último en que Vilcabamba fue Tupamaru I. ¿Sabías tú eso? ¿Quién le ganó a Tupamaru I? El virrey Toledo. El virrey Francisco de Toledo derrotó a este señor. Vamos, vamos. Ahí está, ¿eh? Tupamaru I es el último en que Vilcabamba. Él procuró resistir, pero el virrey Toledo ordenó su captura y su posterior ejecución. A Tupac Amaru I lo van a decapitar, ¿no? Lo decapitaron. Muy bien, pasemos a otra línea del tiempo. Y ya para 1542 aproximadamente se crea el virreinato del Perú. ¿Quién crea el virreinato del Perú? ¿Quién lo crea? Carlos I. Carlos I crea el virreinato del Perú. ¿Estamos de acuerdo? Él habría aprobado las nuevas leyes que eliminaban las encomiendas en la primera vida. Por eso Gonzalo Pizarro y los encomenderos se sublevó. Para 1544 llega al Perú Blasco de Vela, el primer virrey del Perú. Pero el pobre primer virrey del Perú, como te comenté hace un momento, ¿quién le va a hacer la guerra? Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro le hace la guerra y lo derrota y ordena su ejecución. Para 1569 llega al Perú Francisco de Toledo. Francisco de Toledo llegó al Perú. Efectivamente, Francisco de Toledo se convierte en el gran organizador del virreinato del Perú. Toledo establece unas ciudades o pueblos de indios llamados reducciones. Es Toledo quien reglamentó el pago del tributo y la mita minera. Pasa el tiempo, y ya para 1724 arrancan las rebeliones andinas. Esas rebeliones andinas van a arrancar con la rebelión de los caciques Torote. Fernando e Ignacio Torote se sublevan en la selva central, ¿sí o no? Contra los franciscanos. Para 1342 aparece Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa también se subleva en la selva y también contra los franciscanos. Ellos rechazan la presencia española en sus tierras porque consideran que los están colonizando y les están quitando sus tierras. Juan Santos enfrentó a un virrey poderoso como Manso de Velasco, pero el virrey Manso de Velasco no pudo atraparlo. No pudo atraparlo. ¿Y por qué, profesora? Porque Juan Santos peleaba en la selva. El desconocimiento del territorio limitó a los españoles. Su desconocimiento del territorio hizo que no puedan atrapar a Juan Santos. Curiosamente, Juan Santos los enfrentó en una batalla llamada Quimiri. En esa batalla de Quimiri, Juan Santos obtiene una gran victoria, pero los españoles no pudieron atraparlo. Un dato curioso era que para ese momento estaban las reformas borbónicas. En plenas reformas borbónicas, el rey Carlos III está muy disgustado
Porque los jesuitas se han atrevido no solo a criticar las reformas, también criticaron al mismo rey. Por eso, para 1767, los jesuitas son expulsados. Carlos III ordenó su expulsión, pero acá en el Perú, ¿qué virrey cumplió esa orden? ¿Qué virrey cumple esa orden? El virrey Amat y Juñé. Para 1776, Carlos III crea el virreinato del Río de la Plata. Para 1778, conmoción total. Otra vez, Carlos III elimina el monopolio, se acabó el monopolio y establece el decreto de libre comercio. España renunciaba al monopolio que había defendido durante siglos. Ahora, España aplicaba el decreto de libre comercio. Para 1780, se subleva José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui se subleva contra el abuso de los corregidores, contra la mita minera, contra el reparto de mercancías, los repartos mercantiles. Si bien es cierto, su rebelión comienza con la captura del corregidor Arriaga, y Túpac Amaru tuvo una victoria en Sangarará, pero lamentablemente va a ser derrotado en Checacupe, porque muchos caciques como Mateo Pumacahua pelearon contra él. Para 1781 ya surge el gran Baquijano y Carrillo, un precursor, con su discurso El elogio a Jáuregui, donde critica seriamente al gobierno colonial. Para 1785, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, un precursor importante, con su carta a los españoles americanos, carta dirigida a los criollos. Para 1810 se convoca a las Cortes de Cádiz, las Cortes de Cádiz. Estas Cortes se establecen debido a que España había sido invadida por los franceses. Estas Cortes de Cádiz aprobaron una constitución, obviamente la Constitución Liberal de 1812, o también llamada Constitución de Cádiz, establecía la igualdad entre americanos, criollos, claro, y españoles peninsulares. Para 1811 empiezan las grandes rebeliones criollas, como por ejemplo el de Francisco de Sela, el primer grito libertario de Tacna. Para 1814, Mateo Pumacahua, al lado de los hermanos Angulos, ¿sí o no? Mateo Pumacahua y los hermanos Angulos van a pelear. Ya para 1820 desembarca San Martín, con su corriente libertadora del sur. Para 1821, San Martín proclamó la independencia. Pero las cosas no salieron bien, ¿no? San Martín fue a una entrevista en Guayaquil, no consigue el apoyo de Bolívar. San Martín regresa, renuncia a su cargo de protector, se establece el Congreso. El Congreso fue presidido por Luna Pizarro. Luna Pizarro nombra una junta gobernativa de 3 personas. Esa junta gobernativa intentó liberar el Perú, pero le fue muy mal. Y acontece un motín de Balconcillo. Atención, atención, motín de Balconcillo. ¿Quién llegó al poder con el motín de Balconcillo? Ribagüero, Ribagüero. Se convierte en el primer presidente del Perú con el motín de Balconcillo. Ribagüero. Para 1823 llega Simón Bolívar al Perú con su corriente libertadora del norte. Y para 1824, Perú estaba firmando su capitulación de Ayacucho, ¿sí o no? Primero fue la batalla de Junín, la batalla de los Sables. Luego la batalla de Ayacucho, la batalla de los Generales. Pero el documento oficial es la capitulación de Ayacucho, que va a ser firmada por Sucre y por Canterac, ¿sí o no? Sucre y Canterac van a firmar la capitulación de Ayacucho. ¿Qué les pareció? Más o menos, ¿o no? Ahora, no se preocupe. La otra semana hacemos ya primer militarismo. Luego vendrá la era del guano.
luego vendrá Guerra del Pacífico, la reconstrucción nacional. No se preocupen. La otra semana continuamos ya nuestro avance con el primer militarismo, no perdérselo, ¿eh? Ahora vamos a dar el examen diario. Dejo de compartir. No se preocupen que ya cuando acabe la clase les voy a enviar el PDF o el PPT para que lo tengan también. Claro que sí, mis queridos amigos. Jonathan Frieder me escribió, dice, profe, ¿Tupa Yupanqui llegó a la Polinesia? Se dice que sí, por eso le llamaron el Inca navegante. A partir de este momento, a todos mis queridos estudiantes, les invitamos a dar su examen diario. Por favor, buscarlo y ya. Un examen diario tomando en cuenta lo que hemos escuchado en clase hoy día. Tranquilos, tranquilos. Es lo que hemos escuchado el día de hoy en clase. ¿Qué les parece? Vamos, vamos, vamos. A dar su examen diario. Todos dan su examen diario. Vamos, 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 vamos. Ya tenemos una respuesta. Ya, muchas gracias, muy amable. Dos respuestas ya, dos respuestas. Sigan, sigan. Tres respuestas. Los muchachos siguen dando. Excelente, excelente. Brillante, brillante, ¿eh? Muy bien, vamos a esperar que todos mis amigos den su examen.
Muy bien, ya han dado su examen en buen grupo, pero aún quedan 5 minutos para aquellos que todavía les falta. Aún quedan 5 minutitos para que los jóvenes que no han dado lo puedan hacer. Así que los esperamos.
Muy bien, jóvenes, muchas gracias por participar de su examen. Muy bien por haber dado. A todos los que dieron su examen, felicitaciones. Ahora continuaremos con el llamado momento de practicar. Vamos al momento de practicar entonces. Muy bien, ya estamos en el momento de practicar. Ahí va. Primera pregunta. A ver, vamos a leer, a leer. Sobre la teoría del poblamiento americano determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. ¿Verdadero o falso, no? A ver. A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Uno. El Homo pampeanus era natural de Amazonía. Falso, profe. ¿Cómo es Amazonía? Según Amellino, el Homo pampeanus era de la Patagonia, Argentina, nada. Dos, la creación de Wisconsin favoreció la migración australiana. Mentira, nada que ver. La creación de Wisconsin tiene que ver con teoría asiática. Falso. Tres, los melanesios y polinesios navegaron en catamaranes. Claro, catamaranes son como balsas, ¿no? Está bien, está bien. Cuatro, los caucásicos, o sea, los europeos, usaron puntos tipo solutrense. ¿Verdad? Tres y cuatro. Entonces, dos falsos, dos verdaderos. Así es simple. La B de bueno, la B de bueno. Dos falsos, dos verdaderos. La B de bueno. A ver la dos. Tú mismo eres. Pregunta dos. Resuelve. Resuelve la dos. A ver, uno. La mancha mongólica sí. Cabe ulótrico no. Lisótrico. Ulótrico es crespo. Lisótrico es lacio. No. Entonces la dos no. Tres sí. Escasa pilosidad. Está bien. Está bien. Piel cobriza no. Los americanos sí, pero los asiáticos acaso son cobrizos. Falso. Ojos rasgados sí. Ojos rasgados sí. Por lo tanto, uno 3 5 1 3 5. Otra vez la B, profe, la B. Correcto. No hay problema. Uno 3 5. Tres. Indica aspecto importante de teoría asiática del poblamiento americano. A ver, vamos. Vamos. Ahora sí, ya. Ahí lúcete. Veamos. Uno. ¿Ale Jálica propone teoría monorracial? Sí. Ale Jálica creía que una sola raza vino a América. Lo de Jálica es teoría monorracial. Está bien. La pregunta 2 no tiene nada que ver porque está hablando de teoría asiática. El punto 2, melanesio, ¿qué tiene que ver? Nada. Florentino Merino, menos. Si era autoautonista. 2 y 3 no tienen nada que ver, ¿ah? 4. Ale Jálica, antropólogo checo o estadounidense, sí. Correcto. 5. La agresión de Wisconsin favoreció migración asiática. Verdadero. 1, 4, 5. 1, 4, 5. La E. La E. ¿Está bien? ¿Más o menos? Ya, ahora sobre Paiján, contéstame, vamos. Pregunta 4. Sobre el hombre Paiján y tiene proporciones correctas. Vamos. Las proporciones correctas sobre un Paiján. Manda tu respuesta, por favor. Manda tu respuesta. Tienes que mandar tu respuesta. Vamos, practica, practica.
La primera está mal porque el hombre de Paiján lo descubre el arco Joile. Falso. 2. Paiján se ubica en Valle de Chicama. La libertad, verdad. Se encontraron dos esqueletos completos, sí, de una mujer adulta y un jovencito, ¿verdad? Primera pintura rupestre, no, nada que ver, es Toquepala. 2 y 3, la E. 2 y 3, la E. ¿Está bien? 2 y 3, ya. 5. Sobre el cálculo inferior, señales son verdaderos o falsos de proposiciones. Vamos, a ver, contesta. Estamos recordando, estamos repasando, a ver cómo te va. Estamos repasando. 5. A ver, mi pregunta es sobre el cálculo inferior. Si inicio domesticación de animales, sí. Nació primero horticultor, ¿verdad? Cotoy destaca, no, Cotoy es arcaico superior, falso. Telarmachai sobresale por ubicación de camello, verdad. Entonces, dos verdaderos, un falso, otro verdadero. La D, doctor, la D, doctor. Dos verdaderos, un falso, otro verdadero. 6. La característica principal del horizonte medio es. El horizonte medio hemos aprendido este aguanaco wari, ¿sí o no? Ya pues. Entonces, piensa. 6. Característica principal del horizonte medio. ¿Acaso te olvidas que en el horizonte medio sobresale Wari? Wari no fue un imperio militarista. Entonces, ¿aquí qué sería? El afianzamiento de la casta guerrera, obviamente imperio Wari, que administrativa. Wari hace ciudades cabeza de región. La B de bueno, la B de bueno. 7. Sobre la leyenda de Manco Cápac, Mao yo indica versión correcta. A ver qué dices tú. A ver, te espero un poquito. Vamos. Número 7. Tú puedes. Manda tu respuesta, más tu respuesta. ¿Qué dices? Cuando la leyenda dice que salen del lago Titicaca, ya pues, si dice que salen del lago Titicaca, ¿qué quiere decir? Que son altiplánicos. Son descendientes de los Tiahuanaco. Son descendientes de los Tiahuanaco, la C. Vamos a la 8. A ver, la 8, la 8, la guerra civil, la guerra civil, la 8. Sobre la guerra civil, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, Francisco Pizarro fundó la Ciudad de los Reyes. ¿Cierto? Sí, es verdad, lo fundó la Ciudad de los Reyes, en Lima, Lima. Está bien. Pizarrita y Almagrita lucharon por la Ciudad de Lima. No, pelearon por el Cusco. Falso, pelearon por el Cusco. Los almagristas triunfaron en la batalla de Chupas. No. El representante del rey Cristóbal Vaca de Castro derrotó al joven Almaro el Mozo. Pierden los almagristas. Falso. Pero la Gasca triunfó en Jaquijaguana. Claro, él lo derrota a Gonzalo Pizarro. Pero la Gasca es aquel que derrota a Gonzalo Pizarro en Jaquijaguana. Oye, ¿verdadero? Falso, falso, verdadero. La E. Verdadero, falso, falso, verdadero. La E. Vamos a la 9, vamos a la 9. Uy, uy. Aquí te quiero ver. La 9. Con respecto a la verdad o falsedad de lo siguiente enunciado referido a la independencia del Perú, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso? A ver, San Martín de Perú, ¿Cartagena de Pisco? Sí, ¿verdad? Bolívar convocó primero. No, Bolívar no convoca. Quien convoca el Congreso es San Martín. Falso, la 12 falsa. Como tiene Napuquio, nuevo virrey Jauregui. No, como tiene Napuquio, nuevo virrey sería la Serna. Falso, ya mandó falsos, ya mandó falsos. Primer Congreso de la República, verdadero. Primera campaña por intermedios triunfo, no derrota. Torati Moquegua, derrota. La A, profe, la A. Correcto, letra A. ¿Está bien o no? La 9 es la A.
Listo. Vamos a la 10. ¿Puedes ordenar o no? ¿Puedes o no puedes? Ordena, ordena. A ver, vamos, vamos. La otra semana ya hacemos primer militarismo, ya continuamos el desarrollo total. Próxima semana, primer militarismo. La siguiente era del guano. La siguiente guerra del Pacífico, señores. La próxima semana continuamos nuestro avance con todo, ¿eh? Cerramos con la pregunta 10. ¡Vamos, vamos! Primero la conferencia de Punchauca, luego el primer congreso, 3-2, 3-2. Luego, o antes, no, 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 no. De conferencia de Punchauca, San Martín va a Guayaquil, ¿sí o no? Primero Guayaquil, ¿ah? No, no, sería 3-4. 3-4. De ahí, el primer congreso, 3-4-2, y al final Motín de Balconcillo con la que Rivagüera era el poder, ¿pues sí o no? Entonces sería 3-4, 2-1. La E de estudioso. ¿Qué te pareció? Más o menos, ¿no? Ahora tenemos minutos para que usted pregunte, ¿eh? Minutos para que pregunten los muchachos. Vamos, vamos. Hemos acabado de compartir, pero a partir de uno, pregúntame, mira, ve. Si algo no te quedó claro el Parlamento americano, pregúntame. Guerras civiles, pregúntame. Vilcabamba, pregúntame. Vamos, pregunta, pregunta. Ahorita full preguntas, ¿ah? Este es el momento. Gracias a todos los que han mandado sus respuestas. Gracias a Brenda Xiomara, a Maricelo Rivera, al amigo José Antonio Ceballos, a Brisa Yanira. Claro, claro, Xiomara Colquehuanca, a Xiomara Alexandra, Ángela Melisa, Tanya Beatriz, Giancarlo Vázquez, Asmir Zulay Sánchez, Enzo Aymar, Jonathan Reader, Ceci Crisel, Brigitte Naomi, y a todos mis queridos amigos, gracias. ¿Ah? Pero ahorita pregunta, ahora sí, pregunta, pregunta, pregunta. Sobre el primer congreso, ¿se refiere a su creación o inicio de sesión? Ya, pero el congreso va a ser establecido por el señor San Martín, ¿o no? ¿Y cuándo lo establece San Martín? Luego que tuvo la entrevista de Guayaquil con Bolívar. No le fue bien en esa entrevista a Bolívar o a San Martín. San Martín regresa decidido a inaugurar el Congreso, pero a retirarse del Perú. Esa es la idea, ¿ya? ¿Quién lo inicia? ¿Quién lo inaugura? San Martín. Una vez que San Martín se retira, el Congreso queda a cargo de Luna Pizarro y Luna Pizarro es el que va a iniciar todas las sesiones, ¿no? Tal como me preguntas, amigo Jonathan. Gracias. Ah, Jonathan, el Congreso es en septiembre, ¿ah? Estamos hablando del primer Congreso Constituyente. El primer Congreso Constituyente es en septiembre, cuando San Martín renuncia, en 1822. ¿De acuerdo? Claro, o sea, si hablamos del Congreso de la República, mira, para comenzar, eso va a ser cuando San Martín regrese en la entrevista de Guayaquil. Y la entrevista de Guayaquil es en julio de 1822. ¿Ya, amigo? Siempre es buena la aclaración. Gracias, Jonathan. Dice Brigitte del Rosario, ¿quién descubrió la Dama de Cao? Lo descubre Régulo Franco de la Universidad de Trujillo. Régulo Franco considera que la Dama de Cao, allá en la Libertad, sería la primera mujer gobernante de la cultura moche. Gracias por la pregunta. Dice Xiomara Colquehuanca, ¿qué era la encomienda? La palabra encomendar significa encargar. Yo te encargo, yo te encomiendo, yo te entrego. A los españoles les entregaban o les encargaban una cantidad de indígenas como mano de obra. Ellos iban a trabajar para el español, eran mano de obra, pero en teoría el español debía evangelizarlo, enseñarle la fe cristiana, en teoría. En la práctica simplemente el español lo explotó en el trabajo, ¿ya? Entonces, encomienda en la época
de la colonia se refiere a una cantidad de españoles, indígenas que trabajaban para un español. Jairo Sandoval dice, cómo muere Francisco Pizarro. Un grupo de almagristas en el que participó el jovencito Almagro el Mozo con Juan de Rada y Martín de Bilbao, irrumpieron en la casa de Pizarro, lucharon a filo de espada, pelearon a filo de espada, pero Pizarro va a ser asesinado, una estocada en la garganta. Y al final, cuando Pizarro estaba agonizando, cuentan que, claro, Carol, mira, nosotros todavía no llegamos todavía a ese tema, ¿no? Cuando hagamos reconstrucción nacional, ahí te voy a hablar básicamente de Atusparia. Tú lo que me estás preguntando es de la rebelión de Atusparia, en Huaraz. Pero esa es en la reconstrucción nacional todavía. También nos falta un poquito para eso, Carol. Cuando lleguemos a ese tema, con gusto, con detalles. Pero por si acaso, esa es la rebelión de Atusparia en el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Sí? Claro, eso ya lo haremos. Todavía faltan 2, 3 clases más o menos, ¿ah? Porque la otra semana recién entramos a primer militarismo. Gracias, gracias, gracias. Yair pregunta la próxima semana qué tema será. La respuesta para usted, amigo, es primer militarismo. Y la siguiente, era del Guano. Y la siguiente, guerra del Pacífico. Y seguiremos avanzando con el curso. No preocuparse. Entonces, Yairo Sandoval, para concluir, Pizarro fue asesinado por la rebelión almagrista en la que participó el hijo de Diego de Almagro, Almagro el Mozo. Gracias, Yairo. ¿Qué teoría planteó Thor Heyerdahl, dice Jonathan Reader? Ya. En primer lugar, amigo Jonathan, Thor Heyerdahl plantea que los americanos poblaron Polinesia. Él partió del Callao en una expedición que hizo, le puso un nombre con Tiki, en una balsa antigua rudimentaria. Él intentó probar su teoría, partió del Callao y aunque usted no lo crea, sí llegó a Polinesia. Pero lo que él pudo probar es que era probable que los hombres hayan ido a Polinesia, ¿no? Acá en Perú manejamos la región de Wisconsin. Burr es un nombre europeo. Wisconsin es lo que usó en todo caso el término Alejárlica, ¿ya? En geografía se habla de otras glaciaciones, pero eso es para el curso de geografía. En el tema poblamiento americano, usted maneja la glaciación de Wisconsin, que es lo que mencionó Alejárlica. Gracias, Jonathan. ¿Ya? Solo para complementar la pregunta de Carol, ¿por qué se sublevó pero Pablo Atuspar en Huaraz? La razón tiene que ver con una contribución personal después de la guerra, que era algo así como revivir el tributo indígena, ¿no? Bueno, pero ya cuando lleguemos a ese tema, ahí damos detalles. Allá, Araceli pregunta, ¿qué batalla se dio ante la capitulación de Ayacucho? Bueno, primero fue la batalla de Junín y la última fue Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. El mismo día se firma la capitulación. ¿Ya? Tanto Junín y luego Ayacucho. Gracias, Araceli. Carol Celeste pregunta, ¿qué consecuencia política trajo para América la crisis de monarquía española? Que van a surgir juntas de gobierno separatistas, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Chuquisaca, La Paz, un grupo de criollos empezará a luchar por su independencia. Los criollos empiezan a organizarse. Gracias, Carol. Cultura es toda manifestación o expresión del hombre en general. Civilización se cuenta cuando ya hay básicamente una sociedad organizada, hay ciudad, hay clase dominante y sobre todo ya hay cierta diferenciación social. Pero en civilización ya tiene que haber, por ejemplo, ciudad, como por ejemplo Caral, ¿no? La teoría del octonista de Federico Kauman es aquella teoría que sostiene que la cultura valdivia de Ecuador nos influenció con su cerámica. Gracias a todos, han sido muy amables. Gracias por su buena participación. Hoy día las preguntas